Hablemos de música y por qué debemos de tener tanto cuidado con la música que escuchamos. En la parte 2 vamos a hablar de cómo nos afecta nuestra salud. Voy a estar viendo mis notas bastante, así que les voy a poner fotos. Empecemos con Giuseppe Tartini. En 1713, el diablo se le apareció en un sueño a Tartini, hizo un pacto por su alma. En el sueño le dio al diablo un violín y el diablo tocó la sonata más hermosa que jamás había escuchado. Inmediatamente después de despertarse, Tartini trató de describir la misma música que él escuchó en su sueño. Él dice que intentó escribir lo que escuchó y de allí salió y inventó la sonata para violín en la nota sol, más conocida ahora como la sonata del trino del diablo. Ahora, a pesar del gran éxito de esa canción, Tartini escribió que su esfuerzo fue tan inferior a lo que había escuchado en su sueño que si hubiera podido sustituir con otros medios habría roto mi violín y abandonado la música para siempre. Y claro, hace sentido porque Lucifer era encargado de la alabanza, ¿no? Ahora hablemos de Niccolo Paganini. Él es considerado por algunos como el mayor virtuoso del violín que haya existido. El talento debe haber venido de negocios oscuros, pensaba la gente. Además de sus habilidades, Paganini tenía un aspecto pálido y desgarbado, con dedos largos y ojos llamantes. Es como mucha gente lo describe. Las leyendas de su actuación son algo más que digno de ver, dicen. Algunos informes dicen que el público hacía la señal de la cruz mientras lo veían actuar para protegerse del mal. Mi pregunta es, ¿para qué lo están viendo actuar si no les gusta? Como estábamos diciendo ayer de la película, mejor es no ver ni ir a cosas así, ¿verdad? Otras historias dicen que siguió tocando notas perfectas con cuerdas rotas y contorsionando su cuerpo en extrañas formas mientras actuaba. Incluso un fan se fue de un concierto en Viena afirmando que había visto al diablo ayudando a Paganini. A la edad de 54 años, Paganini murió y una de las últimas cosas que hizo antes de morir fue despedir a un sacerdote que había venido a realizar sus últimos sacramentos. Esto consolidó su asociación con el diablo en la mente de muchas personas. Robert Johnson. Ahora, con Robert Johnson tenemos un poco de más prueba de estas teorías. Él fue otro músico que aparentemente hizo un pacto con el diablo. Johnson fue uno de los guitarristas más impresionantes de su época y uno de los músicos más impresionantes de los tiempos de él. Dicen que hasta el día de ahora se considera él una leyenda. Cuando era joven, a finales de los 20 años, empezó a tocar la guitarra, pero aparentemente no tenía talento para ello. El hijo de su compañero bluesman House recordaba célebremente cómo Johnson tocaba la guitarra. Él dice: era un ruido como nunca habías oído, hacía enfadar a la gente, ¿sabes? Salían y decían: ¿por qué no entras y le quitas esa guitarra a ese chico? Está volviendo loca a la gente con ella. Yo volvía y le reprendía por ello. Un día Johnson se fue de Robbinsville, donde había estado viviendo, y cuando regresó era un hombre cambiado. Johnson regresó con unas habilidades increíbles con la guitarra, deslizándose sin problema mientras mantenía un ritmo constante. Ahora, lógicamente yo pensaría, quizás fue a otro maestro que sí le enseñó muy bien cómo usar un instrumento, pero la música de él nos dice otra cosa. Cuenta la leyenda que cuando Keith Richards oyó tocar a Johnson por primera vez, pensó que eran dos guitarristas. Comenzaron a circular rumores de que, como Tommy Johnson antes que él, Robert había vendido su alma al diablo a medianoche en una encrucijada. Y si escuchas la música de Robert Johnson, es fácil creerlo. Ahora, aquí está la canción de él, se llama Crossroads, Crucijada, en 1986, ni siquiera hace mucho tiempo, en nuestra generación. La letra de Johnson tiene una desesperación inquietante e incluso canta sobre su relación con el diablo. En su canción Hellhound on My Trail, Hellhound quiere decir un perro del infierno, on my trail quiere decir en mi caminar. Y Hellhound on My Trail es una canción del estilo bluesero, y él le dio un giro nuevo. En la canción Johnson dice que él es un vagabundo porque los perros del infierno lo andan siguiendo. Él hizo 3 canciones que tienen que ver con su relación con el diablo. Esta canción Crossroads Blue, él canta a donde él vendió su alma al diablo. En la última canción, en esa canción se llama Yo y los bluseros del diablo.
Y en esa canción él dice, temprano esta mañana cuando llamaste a mi puerta y dije, hola Satanás, creo que es hora de irnos. Johnson murió a los 27 años, fue envenenado por un esposo de una fan. 27 años es una edad curiosa porque, si no saben, hay algo que se llama el Club de 27 y básicamente es un club a donde muchos artistas, actores y músicos han muerto a los 27 años y se dice que ellos han dado su alma al enemigo, a Satanás, para tener fama en su juventud, ¿verdad? Pero el precio es que tienen que morir a los 27 años. Bueno, voy a terminar aquí la parte 1 y en la parte 2 vamos a enseñar cómo científicamente podemos probar que la música de ahorita nos está causando enfermedades. Nos vemos en parte 2. Parte 2 de música. Este hombre se llama Ernest Chladni y bueno, hablemos del experimento de la placa de Chladni, que lleva el nombre de este hombre, que es un físico y músico alemán que hizo visible este concepto. Las placas de Chladni, ahora paremos ahí rapidito porque dicen que Chladni, este hombre que es un físico y músico alemán, hizo visible lo invisible de la música, ¿verdad? Que son las frecuencias que no podemos ver, pero podemos sentir y nos afectan en maneras que nosotros no podemos ver que nos están afectando. Pero lo espiritual, lo físico es presentación de lo espiritual y lo espiritual se manifiesta físicamente. Entonces, aunque no podemos ver las frecuencias que nos están causando ciertos sentimientos, sí los podemos sentir, ¿verdad? Y aunque este científico pudo hacer visible lo invisible, quiero compartir algo con ustedes rapidito. Colosenses 1:16, porque por medio de Él, de Dios, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles, invisibles. Son básicamente una placa que se conecta a un altavoz. Y sobre la placa se agrega o arena o sal. Y cuando tocan un tono, el altavoz vibra. Lo que el altavoz hace es que hace vibrar la placa y forma diferentes formas según la frecuencia del sonido. Veamos un video. Esos dos científicos estaban diciendo que en el caso de la placa de Chladni se experimentó mucho con las placas, principalmente para ver cuánto volumen podían ponerle y cuánto sonido podían poner en la placa. La palabra que usamos para describir esta vibración es hertz, hercio, que significa la cantidad de ciclos por segundo. En términos musicales, podemos usar hercio para describir la nota, el tono o la frecuencia fundamental de un instrumento. Todo tiene un rango de frecuencia, incluidas todas las células y órganos de nuestro cuerpo. La investigación científica ha demostrado que nuestras células resuenan y responden a diferentes frecuencias. Cuando estamos en resonancia o en el acto de resonar y producir estados de sentimientos positivos, estamos en equilibrio. La música basada en 432 hercios crea resonancia dentro de nuestros cuerpos y equilibra el estado emocional y mental. La investigación científica ha demostrado que nuestras células resuenan y responden a diferentes frecuencias cuando estamos en resonancia o en el acto de resonar y producir estados de sentimientos positivos, estamos en equilibrio. Y como escucharon, aún nuestras células y órganos sienten las frecuencias, las vibraciones de las frecuencias. Y por eso Salmo 150, verso 6 nos dice que todo lo que respira alabe al Señor, porque hasta nuestras células lo alaban. La música basada en 432 hercios crea resonancia dentro de nuestros cuerpos y equilibra el estado emocional y mental. Pero puede que les sorprenda saber que nuestro estándar musical actual es una afinación de 440 hercios. Entonces, ¿cuándo entró en vigor esta afinación de concierto? La mayor parte de la música del mundo se ha afinado a 440 hercios desde que la Organización Internacional de Normalización la aprobó en 1953.
Existe una teoría de que el cambio de 432 hercios a 440 hercios siguió las recomendaciones del portavoz del partido, que no puedo decir, en 1939, y este es el hombre responsable por eso. Según esta teoría, hubo un esfuerzo organizado para cambiar la afinación de concierto a 440 hercios a principios del siglo pasado para codificar un nuevo orden de lo que ustedes ya saben, de tono central. Esto se puso en marcha con el fin de aumentar los niveles de ansiedad en las personas, lo que provocó que pensaran y sintieran de formas específicas, lo que los convirtió en prisioneros de una conciencia que genera desarmonía. Están escuchando porque científicamente la música nos puede hacer sentir de una cierta manera, con ansiedad, con enojo, con lo que sea, o con paz, ¿verdad? Y la Biblia respalda esto. En 1 Samuel 16:13 dice, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Wow. Y ahora, finalmente, la ciencia está verificando lo que la Biblia ya ha dicho por muchos años. También se alega que la Fundación Rockefeller tenía un interés en asegurarse de que los Estados Unidos adoptara el estándar de 440 hercios como parte de una guerra contra la conciencia que causaba más angustia emocional y a su vez más enfermedades y penurias físicas. Independientemente de si estas teorías son ciertas o no, una cosa es cierta. La frecuencia a la que se sintoniza la música tiene un profundo efecto en nosotros. No se trata solo de un concepto espiritual, sino que está demostrado matemática y científicamente. Volviendo a los experimentos con placas, aquí se muestran las diferencias que generan estas dos frecuencias cuando se utilizan. La frecuencia 432 hercios parece mostrar una estructura más limpia y organizada. Entonces, en otros estudios que estaba viendo que 432 hercios es una frecuencia que te hace sentir bien, te hace sentir mejor, te hace sentir feliz, te hace sentir calmado. Y 4400 es una imitación de 432. Y 440, aunque es similar y cerca del número 432, no es igual. Y lo que te hace sentir es ansiedad, te hace sentir como más enojo y una ansiedad completa en tu cuerpo, en tu sentir, en tu mente. Por eso ven la foto ahí donde 440 es desorganizado, similar a 432, pero desorganizado. Recordemos que Dios es un Dios de orden y que Satanás es un imitador y él es muy astuto con la música y usa la música bastante. Entonces, ¿cuál es la forma real de la frecuencia de 432 hercios? John Stuart Reid, codiseñador del CymaScope, y aquí tenemos a John Stuart Reid y eso que ven ahí con él es un CymaScope. Y eso es un dispositivo preciso que mide las vibraciones acústicas. Y él afirma que cada vez que imaginamos 432 hercios aparece como un triángulo, dice él. Él dice, pensamos que había algo mal con el CymaScope, pero después de probarlo durante más de una hora, concluimos que el número 3 estaba de alguna manera conectado universalmente con 432 hercios. Lo capturamos en video y parece que está vivo. Se retuerce y late y se niega a adoptar cualquier otra forma.